Bienvenidos a esta, su revista cultural, La Calle Encendida, del Post Antillano, su periódico de las Antillas y Latinoamérica. Hoy, mi nombre es María Antonio Rosa y hoy tenemos aquí a Adrián Siaca, bienvenido. Gracias por tenerlo aquí. Y ya en la misma línea me ibas a decir de una actividad. Claro que sí, tenemos una actividad del colectivo teatral llamado Y No Había Luz. No había luz. Se presentará el 18 de agosto en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón de 7:30 a 10:30. En esta exposición teatral de No Había Luz, llamado El Circo de la Ausencia, vamos a ver temas sociopolíticos de la isla, la relación colonial, la diáspora puertorriqueña, la perspectiva de género y la situación alimentaria. Todo en una metáfora circense. Para más información sobre este evento pueden buscarlo por Facebook como El Circo de la Ausencia o pueden visitar la página de internet de Y No Había Luz y por Facebook Y No Había Luz. Y eso es I con Y. Interesante, hay dos cosas, hay dos títulos ahí, el título del colectivo que es Y No Había Luz y El Circo de la Ausencia. Son dos títulos realmente contundentes porque hay ausencia de muchas cosas aquí en nuestra patria y no hay luz, porque en realidad estamos sin luz, porque estamos viviendo en un verdadero... Es una tormenta que eso es... No hay agua caliente, no hay luz. La Junta de Control Fiscal, los dividiretes, la falta de liderato, las cenizas en Venezuela. Eso es así. O sea, que son montones de cosas que nos están afectando. Así que tienen que ir a esa actividad, a esa exposición en teatro. Hay que respaldar nuestro talento y respaldar a nuestras expresiones artísticas y musicales. Yo tengo una actividad esta noche a las 7, el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, que cumple 10 años ahora de fundación. Tenemos una actividad que es de antesala al festival que será el próximo del 10 al 17 de marzo del 2018. Estará dedicado al gran poeta José de Diego. Y en esa edición de aniversario, pues se están haciendo unas actividades en toda la isla. Y una de ellas es esta noche, a las 7 de la noche, en el Post Passage, allá en el Viejo San Juan. La actividad se titula Voces para un Regreso. ¿Qué Voces para un Regreso? Un saludo de los poetas puertorriqueños a esa excelente amiga y poeta de la Argentina, Gabriela Delgado. En el Post Passage, esta noche a las 7 de la noche. Son más de 20 poetas los que van a participar en esta actividad. Es una lectura de poesía, es una confraternización. Gabriela siempre nos visita y al visitarnos pues comparte ese ser, esa luz, esa poesía con nosotros. Ella nos cantó el año pasado de su poesía y ahora nos toca a nosotros cantarle a ella desde nuestra patria y desde nuestra voz poética. Así que la cita es esta noche a las 7 en el Post Passage. Este ha sido un espacio más de su agenda cultural dentro de La Calle Encendida. Regresamos a La Calle Encendida, su revista cultural del Post Antillano, televisado. Hoy tengo una persona muy especial, editora, narradora, poeta, y una de nuestras voces más auténticas y de una gran labor cultural aquí en Puerto Rico. Y me refiero a Luis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, gracias por invitarme, muchas gracias. Sí. Luis, yo siempre empiezo cuando entrevisto a un escritor, siempre busco lo que le llamo la piedra de toque, que es un punto de partida. ¿Cómo te envuelves en la poesía? ¿Cómo la poesía llega a ti? ¿Quiénes fueron los culpables? Porque siempre hay unos deliciosos culpables que te provocan la poesía, a escribir, y uno se va
como envolviendo, hasta que llega un momento en que uno está buscando una voz para salir al mundo. ¿Cómo empezó todo esto? Esa pregunta que me encanta porque me remite inevitablemente a los años de mi crianza, de mi niñez. Mi encuentro con la poesía se dio a través de una ventana y tiene que ver con un estado de gran pobreza económica en la que vivía mi familia, al punto de que mi gran propiedad, mi gran objeto era una ventana que se abría en las noches y era, a través de esa ventana yo soñaba y me imaginaba el mundo. Yo pienso que ese fue mi primer contacto con la poesía como el misterio, la poesía como la magia del mundo, la poesía como esa estética que se convoca sola en las montañas, en el cielo, en las hojas. Después el encuentro con el poema fue otra cosa, ¿verdad? El encuentro con la jaula de la poesía, Sí. con esa estructura donde uno aprisiona o trata de aprisionar esa magia. Fue después, pasados unos años, comencé a leer a Rabindranath Tagore, comencé a leer a Matos Paoli, eran poetas de mi niñez, porque los libros estaban en la casa y yo tenía acceso a ellos. Ay, qué bien. Me estoy imaginando eso de la ventana en las noches, eso era como otra dimensión, ¿verdad? Las estrellas, todo ese paraje, era una cosa de ensueño. Yo creo que ya ahí estaba ocurriendo una lectura de poesía. Sí. Había una lectura de poesía, había un hechizo, ¿verdad? Sí, había sí, hasta sí, un entrampamiento, porque tanto yo intentaba atrapar a través de la ventana toda la maravilla, el milagro del primer objeto, pero a su vez yo pienso que la poesía me atrapaba, que la poesía me agarraba, me envolvía, y una vez tú miras el mundo en estado de poesía, ya es imposible caminar y pensar de otra manera. Es como un carimbo, es como una marca, o como decía Dávila, es como una maldición. Es como una maldición. Una maldición deliciosa, porque Claro, claro. Como un destino. Y entonces, ¿cómo llega ya en tu etapa adulta, en la universidad, no sé, empiezas a leer tus primeros poemas en público, o como nos pasa mucho, como que estamos calladitos, como que ese universo ahí guardadito, esos poemas, ¿cómo vas rompiendo el cascarón? Porque yo siempre digo que los poetas, pues, hay una etapa que uno rompe el cascarón y dice, ahora es que voy, ¿eh? Después uno lo piensa, ¿eh? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue dando? Pues yo pienso que a todos nos cuesta hacer pública nuestra poesía, Sí. por lo íntimo que es el género. Es tan íntimo, es tan tuyo, ¿verdad? La emoción que se convoca y que se describe es tan profunda, tiene tanto que ver con tu sensibilidad, con tus afectos, con tus desamores, con tus creencias, que todos tenemos en alguna medida un gran temor por mostrar esa parte tan del ser. Fue después de mucho escribir narrativa, de mucho escribir cuento y novela ya publicada, que me atrevo a publicar poesía, y sabiendo que estaba totalmente desnuda, porque la poesía tiene esa virtud y ese poder, ¿verdad? de presentarte al mundo sin máscaras. Sí. La poesía siempre es una completa desnudez que revela todo, Así es. Entonces, ¿tu primer libro de poesía cuál fue? Bueno, mi primer libro de poesía se titula Safo, Ritual de la Tristeza. Háblame de la temática de ese... Este es un libro muy querido que se publicó en Guatemala, lo publicó Indeleble Editores, Sí. Gracias al amigo escritor y poeta Armando Rivera, que puso amor y deseo en hacer. Sí, veo que es una edición bellísima. Es una hermosa edición con dibujos de Mauro Osorio. Y Safo es una recreación poética de la vida de la poeta griega, la antigua poeta griega Safo, reconocida en la historia por los apasionados poemas a sus discípulas. Y entonces, de alguna manera, a través de la poesía, me acerco
y ficciono, ¿verdad?, algunos momentos en la vida de la poeta, desde el amor más puro, desde el amor más dolido. Es un ritual de la tristeza, de modo que hay como un elemento de elegía, hay un tono y una atmósfera de elegía, porque Safo se está despidiendo de la mujer que ama. Y ese es el poemario, es un poema largo, donde se va describiendo la historia de ese amor y la historia de esa despedida. Sí, ya más adelante vamos a disfrutar de uno de esos poemas. ¿Qué debe ser un poeta para ti? ¿Qué define a un poeta en estos tiempos revueltos que vivimos, en este mundo donde el hombre casi es un sinónimo del desenfreno, de la falta de conciencia ante muchas cosas, de no cuidar nuestro planeta, de atentar contra nuestro planeta? ¿Cuán urgente es el poeta para ti? ¿Qué define al poeta en esa urgencia? Qué pregunta tan hermosa, qué pregunta tan hermosa y tan retante. Yo creo que si en el mundo hubiese más poetas, si en nuestro país hubiesen más poetas, o los poetas vivieran la poesía, el estado de poesía, ya hubiésemos hecho la gran revolución. ¿Por qué? Porque los poetas, las poetas, los verdaderos poetas viven no de las cosas, sino de los valores. A los poetas no les interesan los lujos, no les interesan las cosas. A los poetas les interesa lo bello, les interesa lo que vale, le interesa la ternura, le interesan los resquicios por donde se cuela el desamor y el amor. Los poetas viven deslumbrados por los instantes, por perpetuar un instante en el mundo del poema, y el verdadero poeta vive de la solidaridad. Quien se dice poeta y no puede ser compasivo ni con el planeta, ni con su país, ni con su vecino, ese o esa escribe poesía, escribe poemas, junta palabras, las mete en un poema, pero ser poeta es otra cosa. Sí. Ser poeta es vivir desde la libertad, desde la pureza, desde la plenitud de un mundo que uno espera ver desarrollarse y crecer. Y así, andando en paralelo, también tienes publicaste recientemente una segunda edición de un libro de cuentos, ¿verdad? Eso es Háblame correcto. un poquito de eso, sí. Cuentos Traidores es la segunda edición de este libro que se publicó, ¿verdad que sí? Sí. La portada es hermosa y es una pintura de Horacio Cardoso, un pintor argentino radicado en Nueva Zelanda. Cuentos Traidores es un libro que se publicó en el 2010 por Mariana Editores, y bueno, pues por suerte, por maravilla, por regalo, lo premió el Instituto de Literatura Puertorriqueña en el 2010, el PEN Club, y decidimos después de todo este tiempo hacer una segunda edición con 9 relatos nuevos, nuevas narraciones. Así, mirando el título, ¿qué temática hay? Aunque hay un gran misterio, ¿verdad?, en esa portada. ¿Cuáles son las temáticas que trabajas ahí? Bien, fíjate que la portada conversa con el lector, sí, porque hay una espalda, ¿no? Sí. Y vinculamos la traición con la espalda, ¿no? El puñal, exactamente, sí, por la espalda. Sí. Y entonces en estos relatos hay una traición a la manera tradicional de contar. Por ejemplo, los narradores son narradores inesperados. Desde una guillotina que narra la historia de María Antonieta, desde una flecha que narra la historia de Diana la Cazadora. Son maneras no tradicionales de contar. También hay finales inesperados que derrotan la manera tradicional de terminar el cuento. Y también son cuentos traidores porque la traición, ¿verdad?, ese desdoblamiento, esa falsedad es parte de esta historia humana que no podemos negar. Ay, suena magnífico. Bueno, más adelante, dentro de su espacio de la revista cultural La Calle Encendida, escucharemos a la poeta en su voz, así que no se vaya nadie, quédense por ahí. Adelante.